Yo duré un tiempo aparentando lo que no era. Incluso entré a un baño de mi casa a darme un chavetazo con un gilet porque no aguantaba la falsedad de mi vida. Siendo cristiano. Siendo pastor, porque lamentablemente vivía en una doble vida. Y créeme que estando allí le lloraba a Dios todos los días. Le decía, sácame de aquí, yo no quiero vivir así. Yo caí en una depresión y esta depresión me llevó a practicar la masturbación y la pornografía. Eran espíritus que llegaban a mí por causa de que yo vivía una vida frustrada, una vida sin amor. Llegaba ese espíritu y luego que practicaba, ¿verdad?, ese pecado, porque es pecado, me sentía peor. Pero llegó un momento que no aguanté. O yo me suicido o Dios hace algo conmigo. Y cuando entré al baño a darme un chavetazo en las venas, ahí escuché la voz del Señor en mi oído derecho, que me dijo, no lo hagas. Y cuando escuché la voz de él, caí de rodillas temblando en el baño. Y caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar. Y toda esa amargura que llevaba dentro por esa vida que llevaba, ahí la descargué. Salí de ahí diciendo, nunca más estaré en esta condición. Yo le decía al Señor en esa condición, mátame, explótame el corazón, dame un derrame cerebral ahora. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En este momento pues tengo el honor y la oportunidad de estar sentado con un hombre de Dios, que yo sé que Dios lo usa mucho y lo que este hombre de Dios hablará, sé que bendecirá y edificará a cada uno de ustedes que están conectados. Y para mí es un honor poder presentar al pastor Alexander Castillo. Pastor, Dios le bendiga. Dios te bendiga mucho más, líder. Todo excelente, gracias al Señor. Damos gracias al privilegio que tenemos de estar aquí en esta bella plataforma que ha sido de mucha bendición y está siendo de bendición a todos en esta linda plataforma. Amén. Así que usted que está ahí, conéctese y comparta este contenido. Pastor, pues ¿de qué hoy estaremos hablando? Mira, amado, nosotros hemos considerado necesario hablar sobre la falsificación del sacerdocio. Lamentablemente, hoy en día tenemos muchas personas ejerciendo liderazgo, ejerciendo ministerios, ejerciendo dones y talentos de manera ilegal en el mundo espiritual. Dios mío. ¿Por qué digo esto? Existe un concepto llamado el tiempo intertestamentario. Sí. En este tiempo intertestamentario, hubo un silencio de Dios. Recordemos que Dios habla por última vez en el Antiguo Pacto a través de Malaquías. Y cuando Malaquías cierra su libro, Malaquías cierra con la profecía que vendría alguien con el espíritu de Elías, que haría volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Se cierra Malaquías. No sé si tú recuerdas lo que somos chapeados la antigua, que tenemos varios años trillando en este evangelio, que algunas Biblias, entre Malaquías y Mateo, había una página en blanco. Sí. Recuerda, ¿verdad que sí? Sí? Esta página en blanco está denotando de que Jehová duró 400 años en silencio. Ese es el periodo intertestamentario, cuando Dios guardó silencio por 400 años. Pero la falsificación de la religión nace precisamente cuando Dios está en silencio. Así es. Entonces ahí un grupo llamado los Macabeos se levanta en una revuelta intentando independizarse del imperio romano que lo subyugaba, y la historia dice que de esa etnia de Macabeos nacen los saduceos, nacen los fariseos y nacen los escribas. Eran un grupo de etnia que en cierto sentido teológicamente estaban divididos, porque los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritus, creían solamente que la vida era materia. Sí. Más contrario, los fariseos sí creen en ángeles, sí creen en espíritu y creen en la resurrección. En ese tiempo nacen ellos y ellos dan servicio cada Shabbat, cada sábado, hablando como que Dios está hablando.
Y Dios me dijo algo poderoso, profeta. Dios me dijo, cuando yo me callo y el hombre habla, nace la religión. Dios mío. Cuando yo estoy en silencio y el hombre habla como que yo estoy hablando, entonces nace el dogma, nace la falsa religión y nace el falso sacerdocio. Dijo, Jehová tenía 400 años que no hablaba, pero ellos hablaban como que Dios estaba todavía comunicando algo. Y Dios había cerrado su boca en Malaquías. Y a la hora de Dios hablar de nuevo, notemos que Dios no se va al sumo sacerdote de turno en la época. No se les revela a los escribas y fariseos. No se les revela a los saduceos. Agarra un hombre llamado Juan. Que de hecho la Biblia dice que siendo Anás sumo sacerdote, vino la voz de Dios a Juan en el desierto. Poderoso. Porque si el sacerdocio había sido verdadero en ese tiempo, Dios se le revela al sumo sacerdote. Pero como Dios sabía que ellos habían falsificado su voz, como hoy en día lamentablemente mucha gente está falsificando la voz. ¿Y sabe por qué líderes están falsificando la voz de Yeshua? Porque el evangelio se ha vuelto un negocio. Y hoy tenemos profetas irresponsables, como yo decía en predicaciones anteriores, profetizando a la gente bendición cuando en realidad hay que profetizarles que se devuelvan de su mal camino. Entonces tenemos profetas irresponsables que lamentablemente lo que andan atrás de su cuarto, profeta. Sí, sí. Esto hay que hablarlo, todo el mundo Así está es. asustado. La gente no lo quiere hablar, pero lamentablemente hoy en día para tú invitar a un predicador, tienes que depositarle 25,000 pesos adelante y 25,000 pesos después. Ay, Dios mío. Wow. Hoy en día, amado, iglesias pequeñas no tienen el privilegio de poder invitar un predicador de renombre hoy en día, porque el predicador de renombre le exige que hay que hospedarlo en un mejor hotel, que hay que bajarlo en un atajo, alaba si puede, que hay que darle ofrenda suculenta, pero que no andan solo tampoco, andan con una recua, Andan con unos secuaces. andan con unos guardaespaldas, ¿entiendes? Que también a ellos hay que costearle comida, hay que costear hotel, y cuando viene a ver a ellos también hay que darle ofrenda. Entonces todo se ha vuelto un negocio. ¿Por qué? Porque hay gente que está falsificando la voz de Yeshua. Hay gente que está hablando de Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Por el simple hecho que la intención de ellos no es edificar. La intención de ellos es lucrarse. Que de hecho vemos hoy en día que aún hasta en el mismo altar, estos supuestos predicadores, profetas, hasta mienten con tal de obtener un beneficio económico. Por ejemplo, yo estuve en un país, en Ecuador, hace unos años, y cuando estaba allá, un profeta que también estuvo en ese lugar, decía, profeta, tú tienes que decirle a ellos que tú diste tanto por un vuelo y que te tienen que honrar. Y dije, manito, yo no aprendí eso del evangelio. Yo me llevo lo que ellos me den y predico donde me inviten. Porque si Dios me dio una palabra, yo tengo que darla sin recibir nada a cambio. Eso es así. Mira, amado, lamentable lo que estamos viviendo. El otro día mi corazón se quebrantaba porque yo pude ver la realidad sobre este tema, donde el evangelio se ha vuelto un negocio, y yo me remontaba a mis principios. Por gracia del Señor yo tengo 14 años predicando la palabra, y yo recuerdo que en el principio, cuando comenzamos con una intención genuina. Nuestra intención no era que nos invitaran para que nos dieran dinero. Ni ser conocido. Incluso cuando empezamos a predicar y alguien nos saltaba con una ofrenda, eso traía un temor en nosotros. Y decíamos, no me dé eso, ¿qué tú estás haciendo? Pero hoy en día lo primero que se está pidiendo es, ¿tu iglesia es grande o es pequeña? Son de honra. Son de reino o no honran, no conocen a Dios. Porque yo quiero saber quién fue que le dijo a los predicadores que honra tiene que ver con dinero. Pastor, ¿honra no tiene que ver con dinero? Absolutamente que no, amado. Honra es respetar el aceite que tú cargas. Honra es reconocer el potencial que Dios ha puesto en ti. Honra no tiene que ver con dinero, porque los falsos profetas, ¿por qué que se venden? Por el dinero. Por la dádiva, por el dinero. O no recuerda cuando Daniel estaba en Babilonia, que él interpretó los sueños, o sea, utilizó su don.
Utilizó el depósito que Dios le puso encima. Y cuando el rey venía a honrarlo con presente, con collares y brazaletes, él le dijo: ¡Ey! No me dé eso. Porque el rey quería honrarlo supuestamente de esa manera. Pero Daniel entendió que honra no tenía que ver con cosas materiales. Entonces, hoy en día nos hemos distorsionado. Que tú no honras. Que no me gusta ir a esa iglesia porque no me honran. Hermano, y hay mayor honra que predicar el santo evangelio de Jesucristo. ¿Qué mayor honra es que Dios te haya incluido en este proyecto tan grande que es salvar a los escogidos en este planeta? Y que ponga en ti un don de sabiduría, de predicación, de entender la escritura, porque no todo el mundo entiende la escritura. Hay gente que son como el etíope. Cuando Felipe, que leen y no entienden, y necesitan a alguien que le interprete. Él le dijo: entiende lo que lee. Él le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, hay gente que Dios le ha dado esas virtudes y esos dones, y lamentablemente Dios te da los dones y tú quieres cobrarle a Dios para que usar los mismos dones que Él te dio. No, y que es lamentable en lo que nos hemos convertido, en lo que mucha gente ha caído. Y me he dado cuenta a través de estos medios que personas me escriben: ¿cuánto tengo que darte para que des por mí? Le digo: no, porque fulano me pidió tanto. Digo: es que esto no se vende. Yo lo recibí de gracia. Sí. Y de gracia tengo que darlo. Hay gente que están vendiendo hasta para orar por una persona. Ofrenda, tienen que mandar una ofrenda, amado. Porque es lo que te digo, el falso sacerdocio está acabando con mucha gente. Pero yo creo, amado, que lo genuino se está despertando. Sí. Así mismo como te preguntaron a ti, hoy mismo me escribió una persona de Puerto Plata para agendarme. Y me dijo: pastor, mire, no sé cómo decírselo, pero me da vergüenza. Pero ¿cuánto usted cobra? O sea, ¿cuánto tenemos que disponer para invitarlo, para traerlo? Y yo le contesté en un texto y le dije: manita, yo no pongo tarifa para predicar. Líbreme Jehová de yo un día cobrar por hablar de Él. Yo le dije: tú me das lo que esté en tu corazón. Lo que el Espíritu Santo te ponga en el corazón, tú me das. Y si tampoco hay para tú darme, solamente prepárame el escenario que yo llego y predico. Pero lamentablemente, amado, un sinnúmero de gente han perdido el norte. Y lo lamentable es, ¿sabe qué es lo lamentable? Que ellos piensan que están bien. Ellos piensan que están bien. Entonces hay una camada y hay una generación que ha subido Siguiendo sus pasos, dando un mal ejemplo. Porque hay una generación que viene detrás que está viendo cómo ellos hablan, porque ellos se reúnen y hablan. Ellos se reúnen y hablan: fui a tal lado y me dieron tanto. Fui a tal lugar y me busqué tanto. En tal sitio dan tanto. No vaya donde fulano, que fulano no honra. Si te invitó fulano, no, yo fui allá. son batallas esa gente. Esa gente son batallas. Oiga, amado, ¿cómo es que estamos? Entonces yo creo que Dios tiene que despertar el verdadero sacerdocio. El verdadero sacerdocio entendía que su porción no venía de los hombres, que su porción venía de Jehová. Y hay gente llamando bendición cosas que ellos han conseguido por la manipulación. Entonces puso aquí fuerte. Lo voy a repetir. Hay gente llamando bendición a lo que ellos han conseguido físicamente, cuando lo que han conseguido, lo han conseguido incluso hablando mentira. Que tengo a mi mamá enferma. Que debo la casa. Que me van a sacar de la casa. Que me van a embargar. Inventando cosas, hermano, para sacarle ofrenda a la gente. Y lamentablemente, escuche bien, los que nos ven internacionalmente, no todos los dominicanos somos iguales. Porque hay una mala fama de nosotros los dominicanos en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, que no nos quieren recibir, profeta. Porque hay un grupo de gente charlatanes irresponsables caminando bajo el falso sacerdocio que han dañado el camino a los que vienen detrás. Entonces hay gente que te quiere invitar, pero tiene miedo en invitarte. Porque piensa que tú piensas, valga la redundancia, de la misma manera. Y los dominicanos se tachan. No, es dominicano, no lo traiga. Ese anda a traer cuarto, es un vivo. Y dando mal testimonio, hermano.
No solamente en lo económico, sino también en lo moral, en lo sexual. Hay un testimonio fuerte por ahí. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, tenemos que volver al principio y entender que el evangelio hay que predicarlo por amor. Sí. Hay que predicarlo por amor a las almas. ¿Dónde están esa gente que predicaban? Y la mayor satisfacción de ellos no era que le dieran 50,000 pesos en una noche. Era lo que Dios hacía con las almas. Lo que Dios hacía con las vidas. Sí, como wow. gente venía a los pies de Cristo. Yo siento a Dios aquí. Como gente era liberada de demonios. Como gente vomitaba cáncer. Como los paralíticos se paraban. Eso era lo que movía a los predicadores de la antigüedad. Entonces, este falso sacerdocio hay que derribarlo. Porque este falso sacerdocio no tiene amor. Hay muchos sacerdotes ministrando sin Dios en el altar. Sin Dios en el altar. Están como hermano. ovni y Y fines. fines. Y como los hijos también de Samuel y como los hijos de Elí. Estaban en el sacerdocio, Hagan los beneficios. pero no amaban el altar. No amaban el secreto. Amaban la carne que la gente le llevaba, la grosura que la gente llevaba a sacrificar, pero no amaban el corazón de la gente. Wow. Entonces, lamentablemente, incluso esta influencia, porque esto es algo diabólico, amado. Y te doy como consejo que te siga guardando. Y le pido a Dios también que me siga guardando. Porque esto es una influencia que trabaja tan sutil y tan fino que tú caes en eso y tú no te das cuenta. Y esta influencia ha provocado tanto mal hoy en día que aún pastores han caído bajo ese espíritu. Y lamentablemente hay pastores, profetas, que Dios me ministró y me dijo, hay pastores que aman más la lana de la oveja que la sangre. Wow. Hay líderes que están más pendientes a que si el miembro diezmó, a preguntarle primero cómo se siente el miembro. Lo ponen en disciplina un mes porque no diezmó ese mes, pero no le preguntaron si él consiguió dinero. No le preguntaron si él comió esa semana, porque están más pendientes a la lana de la oveja, trasquilarla, porque la lana es un negocio, Wow. que a la sangre, que la palabra dice que la vida está en la sangre. O sea, le importa más el diezmo y la ofrenda de la oveja que la vida en sí de la oveja. Y esto es tan fuerte que dentro de nuestros eventos lo decimos es, siéntame los empresarios adelante. El que no diezma ni trabaja, y siéntamelo para atrás. Siéntame los empresarios adelante para cuando venga el profeta, gravitando bajo el falso sacerdocio, inventando profecía que Dios nunca ha hablado, le profetice a los empresarios. Para que los empresarios sean movidos por la manipulación del profeta a diezmar sobre suculentos en esos eventos. ¿Tú estás entendiendo, profeta? Pero otra cosa es del falso sacerdocio. Y quiero utilizar esta historia bíblica de gran samaritano muy conocida y muy manoseada por muchos predicadores. El contexto es que una persona baja de Jerusalén a Jericó. Cuando el contexto habla de que esta persona habla de Jerusalén y Jericó, podemos entender inmediatamente que quien baja de Jerusalén a Jericó es un judío, no es un gentil. Viene un escriba fariseo para tentar a Jesús y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús, para darle una enseñanza a él, agarra una parábola, porque Jesús tenía la peculiaridad de hablar en parábola. Utiliza esta parábola del gran samaritano y le dice, un hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Mientras bajaba, cayó en manos de ladrones. Dice que fue golpeado y quedó como muerto, no muerto. Quedó como muerto. O sea que el tipo venía de Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo. El judío venía del templo de sacrificar un holocausto por sus pecados. Venía de adorar a Dios. Venía de rendir un servicio allá. Y bajando del lugar de adoración al lugar de idolatría que representa Jericó, cayó en manos de ladrones. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra que pasó
¿Un qué? Un sacerdote. Pero te estoy hablando que el sacerdote que pasó fue el mismo que le recibió la ofrenda. Ay, ay, ay. El sacerdote que bajó fue el mismo que cuando él estaba adorando, que bajó de Jerusalén del templo a Jericó, fue el mismo sacerdote que le recibió la ofrenda. Le recibió el animalito, le recibió el holocausto. Pero es el mismo sacerdote que lo ignora porque lo juzga de lejos. Porque la religión y el falso sacerdocio tiene la peculiaridad de juzgar por la apariencia. El tipo no cayó muerto, el tipo estaba como muerto. Pero la ley decía que para ejercer el sacerdocio tú no podías tocar cuerpo muerto porque te contaminaba y te imposibilitaba en ofrecer holocausto en la presencia de Dios. Pero él no verificó ni siquiera con un palito y lo topó. Lo ignoró totalmente. Lo ignoró totalmente porque estaba caminando bajo el falso sacerdocio que te coge la ofrenda pero no te ama. Aquí. El falso sacerdocio te coge la ofrenda pero no te ama. Ama tu lana pero no tu sangre. El tipo no estaba muerto, estaba como muerto. Y él por el dogma, porque lamentablemente el dogma está acabando con la gente. Wow. Ese dogma que te enseña a guardar más la ley que la gente, sin entender que el cumplimiento de la ley es amar la gente. Dios. Y hoy en día nos hemos enfocado en cumplir la liturgia, la forma del culto, de la ley, y no la gente. Wow. Y si tú no amas a la gente, tú no cumples con la ley. Porque el Señor redujo la ley a 2 mandamientos: amar al Padre sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Resumió en el amor. En el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor y la misericordia es el cumplimiento de la ley. Esto es tan fuerte que la palabra dice que en el juicio vencerá el amor y la misericordia por encima del juicio. Dice que su ira durará todo un segundo, un momento, pero que su amor y misericordia durará por la eternidad, toda la vida. Entonces lo más importante en el reino no es la liturgia, no es la forma, no es nosotros caminar bajo un dogma, que me voy a contaminar, que no te junte con fulano que te va a contaminar, que no te le pegue a fulano que te va a contaminar. Gente hablando así, hermano. Porque han caído en una mentalidad dogmática que los tienes esclavizado, caminando bajo un falso sacerdocio. Entonces, este falso sacerdocio te recibe la ofrenda, pero no te ama. Porque lo vio tirado, lo juzgó de lejos y dijo: ese tipo está muerto, yo no me voy a contaminar. Pero su corazón palpitaba, amado. No estaba muerto todavía. Pasa el levita y hace lo mismo. Pero pasó un samaritano. Y el contexto de judío y samaritano es que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Son enemigos. Son enemigos. ¿Pero por qué son enemigos? ¿Porque se matan un familiar entre ellos? No, son enemigos por un punto teológico. Hay gente que te ve así, amado, en ese flow, y te dejan de hablar. Incluso te dejan de invitar. Porque un dogma los separa. ¿Cuál era el dogma que separaba a judío y samaritano? Que el judío decía que a Dios tenía que adorarse en Jerusalén. Pero el samaritano decía que a Dios tenía que adorarse en el pozo de Jacob. Por eso Cristo llega a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber que soy samaritana? Si tú sabes que nosotros tenemos un problema teológico, que no lo llevamos entre sí, que nos estamos matando por cosas insignificantes, de que si hay que adorar aquí o hay que adorar allí en Jerusalén. Y Cristo le dijo: mujer, de ahora te digo que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, sino que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces este es el tiempo donde el Padre está despertando la conciencia y nos está dando a entender que un dogma no puede dividirme de ti. Ahora, si tú dejas de creer en Yeshua, y si tú los méritos de Yeshua los tiras por el suelo y dices que Yeshua era un profeta más, que él no es el Mesías, eso es un punto ya fundamental para la salvación.
Pero cosas insignificantes. De que aquí hay que adorar, que se adora a Dios así que se viste, que tú no puedes vestir así, que no puedes vestir así. Que de hecho, hay congregaciones que se reparten en actividades por puntos automáticos que tienen. Y ha llegado tan al extremo, por ejemplo, que si ahora mismo yo tengo una camisa, pero no tengo el botón abotonado hasta arriba. Para mucha gente que son esclavos del dogma, yo no soy cristiano. ¿Entiendes? Hay congregaciones que tú no te puedes hacer cerquillo en la frente. Hay congregaciones que tú no predicas si tú no tienes corbata. Sí. Hay congregaciones que si me ven con esta barba, que fue Dios que me la dio. De hecho, ¿Qué batalla con esta barba? Es que tú te afeitas y te sales. yo prediqué en una iglesia hace un tiempo. Un mensaje que Dios se movió poderoso. Yo me puse una chaqueta, pero no me puse corbata. Y luego del mensaje, el pastor de la iglesia jaló al que me invitó y le dijo, él predica muy bien. Le dije que para la próxima semana se corbata. O sea que hay gente que pierde la bendición Exacto. de recibir el depósito que Dios puso en ti por estar pendiente a cosas insignificantes. Dios mío. Eso Entonces, es así. no podemos estar pendientes a cosas que ni salvan ni condenan. Exacto. Tenemos que enfocarnos en el depósito que Dios puso en ese Es lo fundamental de la fe. La salvación tiene fundamentos. Wow. Primero, Cristo, Yeshua, es el fundamento de la salvación. La fe es fundamento. El amor es fundamento. Los frutos del Espíritu son fundamento. ¿Está entendiendo? Entonces, hay gente que tiene apariencia, pero no tiene fruto. Tienen hojas. Son como la higuera, que de lejos se ve frondosa. Pero cuando tú te acercas para comer de ella, tú no encuentras nada. Que de hecho hay gente que no se arrepiente de haberla conocido. Dios mío. Yo decía eso el otro día. Porque Yo tú lo tienes como alguien intachable, pero cuando te acercas íntimamente a ellos, te digo, Dios mío. En las redes todo el mundo se ve lindo. Pero cuando tú socializas con la gente, de lejos Cristo la vio frondosa. Pensaba que tenía fruto. Pero cuando se acercó, estaba seca, no tenía nada. Porque hay gente que vive de apariencia. Y el dogma y el falso sacerdocio te enseña a vivir por apariencia. Wow. Y no hay una cosa más garrafal que tú vivir por apariencia, amado. Te lo dice alguien que fue víctima de la apariencia. Yo duré un tiempo aparentando lo que no era. Incluso entré a un baño de mi casa a darme un chavetazo con un gilet porque no aguantaba la falsedad de mi vida. Siendo cristiano. Siendo pastor. Se fue el gozo en un motoconcho. Siendo pastor. Porque lamentablemente vivía en una doble vida. ¿Entiendes? Fui cautivo de ese falso sacerdocio. Que te hace aparentar lo que tú no eres. Y créeme que estando allí le lloraba a Dios todos los días. Le decía, sácame de aquí, yo no quiero vivir así. Hasta que Dios tuvo clemencia de mí y me sacó. ¿Se puede saber, pastor, lo que en ese momento usted vivía? Sí, amado. No me da vergüenza testificarlo porque ya lo superé. Yo caí en una depresión y esta depresión me llevó a practicar la masturbación y la pornografía. Sí. Eran espíritus que llegaban a mí en el secreto. Por causa de que yo vivía una vida frustrada, una vida sin amor. Y llegaba ese espíritu y luego que practicaba, ¿verdad?, ese pecado, porque es pecado, me sentía peor y le lloraba a Dios. Inmediatamente me iba donde mis líderes, confesaba, pero llegó un momento que no aguanté y dije, no, yo tengo que salir de aquí, o yo me suicido o Dios hace algo conmigo. Y cuando entré al baño a darme un chavetazo en las venas, ahí escuché la voz del Señor en mi oído derecho, recuerdo, que me dijo, no lo hagas. Me dijo, no lo hagas. Y cuando escuché la voz de Él, caí de rodillas temblando en el baño. Temblando, me cayeron unos temblores. Y caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar. Y toda esa amargura que llevaba dentro por esa vida que llevaba, ahí la descargué. El Señor ahí me libertó.
Y recuerdo que entre la ducha me eché mucha agua y salí de ahí con una decisión. Salí de ahí diciendo, nunca más estaré en esta condición. Y eso ya hace casi 6 años. Hace 6 años que el Señor, ¿verdad?, me levantó, me restauró, gracias al Señor. Y aquí estamos. Sí. ¿Sabes qué? Hace un mes y pico estuve aquí un evangelista de Nicaragua que él contó algo similar. Él dice que por 2 años y medio él estuvo aparentando ser un predicador en la iglesia, Sí. un líder que la gente lo respetaba. Sin embargo, tenía una mujer que no era su esposa. Tremendo. Y por 2 años vivió en esa condición. Y él dijo, ¿qué le dijo al Señor? No me importa lo que tú pienses. Y él aparentaba en la iglesia una cosa y por fuera tenía una doble vida. Y hay muchas personas que están viviendo esa situación. Sí, y nuestra intención aquí, ¿verdad?, no es desmeritar o condenar a quien está viviendo eso. Porque sería injusto delante del Señor, en mi caso, de que yo condene a alguien que está practicando lo que yo practicaba. Yo creo que Dios te hace pasar por ahí para que tú aprendas misericordia, para que tú tengas empatía de quien lo está viviendo. Porque una cosa es hablar de lo que tú nunca has vivido y juzgarlo sin misericordia, señalarlo. Por ejemplo, hay personas que quizás pueden ver esto y pueden saber esto de mí ahora, y como ellos nunca lo han vivido, dicen, oye, a este lo que hacía. De hecho, hay estudios que dicen que el porno es la droga del último siglo. Sí, amado. Es más fuerte que la heroína. Sí, te lo creo, te lo creo. Y hay pastores incluso sumergidos en esto, hermano. Hay personas que si tú vas a su historial de su computadora, de su celular, y miras el historial, ahí te vas a encontrar muchas páginas pornográficas que han sido abiertas y se han quedado allí como historial. Entonces, nuestra intención no es, ¿verdad?, condenar ni juzgar, sino ser como un modelo, una referencia de que sí se puede salir de allí. Se puede. Inmediatamente tú te humillas delante del Padre. Yo le decía al Señor en esa condición, mátame. Wow. Explótame el corazón. Dame un derrame cerebral ahora. Que me llegue un infarto. Yo le decía al Señor, Señor, me voy a dormir. Que nunca despierte. Déjame ahí tendido en la cama. Y que yo nunca despierte porque yo no aguanto ya vivir así. Hasta que el Señor me sacó de allí y tuvo misericordia. Gracias al Señor tengo años, créeme, años libre por la gracia del Señor. Entonces, nuestra intención es decirte que si tú estás en esa condición, si estás viviendo esa cautividad en el alma, no sigas aparentando. Porque cuando tú no confiesas, lo que tú no confiesas te esclaviza. El poder de la liberación está en la confesión. Pero hay gente que no confiesa porque los likes le bajan. La confesión vertical te salva, la horizontal te liberta. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, no es que tú vas a estar andando, hablando lo tuyo con todo el mundo, pero algún líder tiene que haber en tu vida. Alguna persona espiritual, alguna persona de confianza, como dice la palabra. Vosotros que sois espirituales, restauren a los demás con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas tentado y tú caigas en lo mismo. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay que tener empatía. Por eso Dios te pasa por ahí. Por eso Dios te hace vivir eso. Para que tú seas un restaurador mañana de otros. Nadie que ha vivido eso lo puede entender. Créeme que no. No nace la misericordia y la restauración en su vida para levantar a otros. Si tú no lo has vivido, no puedes hablarlo. Si tú no lo has vivido, no puedes dar una palabra que una gente se identifique y salga de esa vida. ¿Entiendes? Hay mucha gente testificando guerras que ellos nunca han vencido. Y eso es un problema. Tú no puedes testificar lo que tú nunca has vencido. Wow. Se testifica cuando tú lo has vencido. Porque si tú lo testificas y no lo has vencido, tú puedes caer en lo mismo. Entonces tu testimonio no tiene credibilidad.
Porque vas a ser reincidente y la gente te va a ver caer una y otra vez en lo mismo, porque todavía no has vencido. Te recomiendo que cuando tú vayas a testificar algo, es porque ya tú lo hayas vencido y hayas superado esa etapa. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa con este falso sacerdocio que vive de apariencia? El sacerdote que pasó tenía ropa larga. Tenía ropas largas, pero vio la necesidad de alguien que estaba en su templo y él lo vio y fue beneficiado de ese sacrificio. Imagínate que él llevó un cordero para expiar su pecado. De ese cordero al sacerdote le tocaba una porción para comer. Me imagino que ese día él comió con el sacrificio del que estaba ahí tirado, pero cuando pasó no lo ayudó, dando a entender que hay gente que tú le das comida pero no te ayuda. Y la frustración más grande de un predicador es estar en la cúspide y alimentar multitudes. Y cuando tú caes en manos de ladrones, a quien tú alimentaste no se para a ayudarte. Se puso serio, ¿verdad? El predicador se frustra cuando le predica a muchas iglesias y gente son edificadas con su ministerio. Pero cuando él comete un error, todo el mundo lo abandona. Se da mucho ese caso. Eso es frustrante, hermano. Porque tú dices, wow, los que me aclamaban, los que me aplaudían, los que me invitaban, los que vieron como Dios me usó. Hay predicadores que le han llenado la iglesia a un pastor por completa, que se han convertido en un día más de 400 almas. Y todas esas almas están perseverando en esa iglesia. ¿Cómo va a ser que ahora ese predicador cayó en manos de ladrones y tú le pasas por el lado y te hace como que no lo ves? Hay gente que no te respetan a ti, respetan la unción que tú tienes. Por eso es un error. Sí. Porque Dios no ama tu unción. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Cuando Dios te cogió, tú no tenías unción. Es que hay gente que mientras te ven en la cúspide, te ven portando la unción, ellos están contigo, te respetan. El día que tú caíste, son los mismos en decir, yo no lo conozco. Exacto. Te dicen Osana, Osana, mientras estás ejerciendo el ministerio. Pero cuando estás en la cruz, dicen crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Entonces, lamentablemente vivimos eso. Y hay que saber lidiar con eso como predicador. Hay que saber lidiar con el rechazo. Porque todo predicador tiene que pasar rechazo. Sí. Si todo el mundo acepta tu filosofía de vida, tu ministerio, tu predicación, Dios no te llamó. Alguien tiene que oponerse a tu ministerio para que tú reconozcas que quien te llamó fue Dios. Porque, mira, a veces nosotros venimos al evangelio con heridas de la infancia. Y hay una herida muy marcada en la infancia. Son varias, pero hay una muy marcada que es la herida de rechazo. Por ejemplo, quien no se crió con sus padres, quien no recibió un halago, un reconocimiento de virtudes y dones o talentos en la infancia, que no tuvo ahí para que alguien lo impulsara, crece con esta herida. Y cuando uno crece con esta herida, la contraparte de esta herida es la aceptación. Tú creces con un deseo de que la gente te acepte, de que la gente te reconozca, de que la gente te aplauda. Y lamentablemente, como tenemos un pueblo que también está enfermo, el pueblo no sabe canalizar bien cuando Dios usa un predicador, porque lo elogia desmedidamente. Hay un testimonio rapidito de un predicador que predicó y hubo milagros, liberaciones tremendas. Y alguien se le acercó y le dijo: hoy yo reconozco que nada más a ti Dios te usa en este país de esa manera. El predicador, como ya estaba sano de esas heridas, se le sacudió y le dijo: hoy yo también reconozco que el diablo habla a través de tu boca. Porque cuando Satanás no te hace caer, él te infla y te dice: tú predicas mejor que fulano. Pero a través de la gente que te lo dice. Sí. No es él mismo en persona que viene.
Es a través incluso de pastores, evangelistas, gente que son espirituales, que te dicen, tú predicas mejor que fulano. Dios te usa más a ti que a fulano. Ese fue el error de Saúl, que dañó a Saúl. El pueblo decía, ¿quién? El pueblo decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Cuando él escuchó que David mató más que él siendo rey, se llenó de odio. Hay predicadores que están en disputa, compitiendo en el ministerio por alguien que estaba allí, y a uno de los dos le dijo, Dios te usa a ti más que a fulano. Y ese predicador, a no estar sano en el corazón, eso fue un dardo que se le sembró. Pero el predicador que lo compararon nunca le ha hecho nada a él, pero él lo odia. Por el simple hecho de que las virtudes del otro predicador fueron resaltadas por encima de la de él. ¿Sabe qué? Hay evangelistas que no recomiendan a otro evangelista. No. Porque tienen miedo De que la puerta se le cierre a ellos. Pero cada quien tiene su aceite aquí, amado. Cada quien tiene su esencia. ¿Entiendes? Y el pueblo, hay que cuidarse del pueblo. Yo decía en una ocasión que el predicador tiene que cuidarse de 3 gentes. De sí mismo, del diablo y del pueblo. Porque el pueblo es que te daña. Wow. El pueblo te eleva y te deja caer. Wow. ¿Entiendes? Y hay gente que son aduladores. Hay gente aduladores que viven el día a día. Hay gente que está en joseo. Y en su mentalidad de joseo, ellos te adulan antes de pedirte 100 pesos. Wow, fulano, pero qué lindo tú estás. Wow, pero qué gracia. Fulano, dame 100 pesos. Y Pablo dice que nos cuidemos de los aduladores, que nos adulan para sacar provecho. Entonces hay gente que quiere estar en tu ministerio para sacar provecho de ellos, para sacar quizá un provecho de exhibición en tu plataforma, y te vienen aquí a hablar mal de otro predicador. De hecho, me pasó. Hace un tiempo traje una persona aquí y desde que él llegó hablándome mal de otras personas. Y dije, pero tú no me conoces, ¿cómo tú me hablas mal de alguien que yo conozco? Y la hice y nunca la subí. Exacto. Porque yo no puedo prestarme para dañar el testimonio de otra persona. Evidentemente, amado, somos canales de bendición, no de maldición. Pero para continuar, ¿verdad? Continuar con el contexto. El samaritano llegó. No se llevaban entre sí según datos teológicos. Pero el samaritano no le importó que el que estaba tirado ahí era judío. Y aunque ellos no se hablaban por puntos teológicos, el samaritano rompió con la religiosidad, con el dogma. Y lo que no hicieron el sacerdote y el levita, que eran los responsables de hacerlo. A ellos le competía. Le correspondía restaurar a esa gente. No se pararon. Quien separa el samaritano. Por eso Jesús utiliza esta parábola. Porque él le está hablando a alguien que le preguntó quién es mi prójimo. Porque el judío que le pregunta tiene como su prójimo quien practica la misma religión. Wow. Tú no has visto concilios que le dicen a sus feligreses, no vaya a la iglesia de fulano, porque ellos no comparten nuestra doctrina. Y esto es tan fuerte lo que está pasando, que hay líderes que dentro de su concilio de manera interna le enseñan a sus laicos que solamente el concilio de ellos va para arriba. Sí. Que ellos son lo único. Ellos son los únicos que tienen la verdad absoluta. Y todo el mundo está equivocado. Y te dicen no te juntes con fulano. ¿Entiendes? Pero el samaritano que representa a Jesús en la parábola se detiene y dice que sacó de sus recursos, sacó vino y aceite. El vino en la antigüedad se utilizaba para cicatrizar porque tiene vitamina C en su componente. Sí. El aceite rompía toda infección que hubiera. Y él le pone vino y aceite, lo monta en su cabalgadura, lo lleva al mesón, que es una posada de la época,
Al mesonero le dice, cuídame a este tipo. Y cuando yo regrese, lo que él gaste de más, yo te lo voy a recompensar. Y a lo último le pregunta al quien le hizo la pregunta que quién era su prójimo. ¿Quién tú crees que fue su prójimo en esa historia? Ni siquiera le mencionó el nombre. Y el tipo dice, el samaritano. Y le dijo, pues vete tú y haz lo mismo. Le rompió la cabeza. Le rompió el dogma. Porque él tenía como prójimo quien practicara el judaísmo igual que él. Quien adoraba en su templo. Quien adoraba en su templo y quien hacía el culto a la forma de ellos. Quien vestía a la forma de ellos. Y Jesús le enseñó que tu prójimo puede ser un católico. Tu prójimo puede ser un adventista. Tu prójimo puede ser un testigo de Jehová. Entonces, necesitamos romper con este falso sacerdocio que está más pendiente a quién lo puede contaminar que a quién puede restaurar. Repita ahí. Necesitamos romper con este falso sacerdocio que está más pendiente a quién lo puede contaminar que a quién puede restaurar. Dios mío. Si tú quieres, finalizamos aquí. Esto está, Dios mío. De verdad, pastor, que esto está poderoso. Yo quiero terminar con algo que usted publicó en estos días. Estamos hablando de la falsedad, del sacerdocio y esto. Usted posteó un texto en estos días en el Facebook que mucha gente lo ha compartido y ha comentado. Sí. Hablando de predicadores, evangelistas, etcétera. Que, por ejemplo, yo como pastor de la iglesia pequeña, lo invito a ellos a predicar para el mes día tal. Pero viene fulano de tal, una iglesia más grande, que él sabe que le van a dar más. Entonces me deja esperando, me cancela a mí, porque se le presentó un inconveniente, pero mentira, porque se fue por otra actividad. Normal. Y después tú ves el live o ves el afiche o ves una publicación de que el mismo día, a la misma hora que te agendó a ti, hace 2 meses o un mes anterior, fue a esa actividad, a una iglesia más grande. Sí, lamentablemente eso está pasando. Eso es una epidemia. Y nosotros, ¿verdad? Es Como una moda entre muchos predicadores. Eso. normal, es algo normal. Y nosotros que nos movemos en esa área, que escuchamos y nos reunimos, uno se da cuenta la contaminación de muchos. Amado, la pobredumbre que hay. Hay una pobredumbre. Nadie quiere hablar, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo para sanarnos. Porque yo no lo hablo ni hice la publicación, ¿verdad? Para que alguien se sienta atacado o para que alguien se sienta avergonzado, sino para que reflexionemos. Sí. Yo decía al final que eso no es correcto ni íntegro. ¿Cómo tú me vas a agendar a una actividad a mí? Que nosotros reconocemos el don de Dios en ti y queremos ser impartidos por ese don que Dios ha puesto en ti. Hay personas que duran 1 año ahorrando una ofrenda para poder invitarte. Sí. Hay gente que vende pastelitos, hace kermés, pro templo para poder invitarte. Porque reconoce la gracia de Dios en ti y te invitan con 2 meses de antelación, 1 mes de antelación. Y tú dices que sí, te comprometes. Por eso la palabra dice, tú sí sea sí y tú no sea no. Hay que tener seriedad, amado. Así es, eso es así. El hombre de Dios tiene que tener seriedad. Y lo más fuerte es que te cancelan el mismo día llegando el culto. No, Si me presentó un inconveniente, no puedo llegar. no, ya hasta mentiras hablan. Porque yo he conocido personas que hablan mentiras. No, que me enfermé, que esto, que aquello, que el carro, el vehículo se me dañó, que no puedo llegar. Pero ok, el vehículo se te dañó, pero tú fuiste en otro vehículo para la otra actividad. ¿Por qué no viniste en ese mismo vehículo para la actividad que agendaste? Y decía, como tú expresabas, la publicación decía que si tú agendas un compromiso previo en una iglesia pequeña y luego otra más grande te quiere invitar el mismo día que tú agendaste, no es correcto ni íntegro romper ese compromiso previo por irte detrás de una mejor ofrenda. Porque eso es lo que lo mueve.
Lo que radica allí es que en la iglesia más grande hay otra mejor ofrenda. Pero Dios sorprende, porque alguien me testificaba, hablábamos de ese tema, y alguien me decía, pastor, a mí Dios me la hizo. Dios me la hizo. Yo había predicado en una iglesia varias veces y me invitaron a otra más grande, y yo mandé a un amigo mío para la chiquitica que yo estaba acostumbrado a que me dieran 1,500, 1,000 pesos, 800 pesos. Y yo dije, déjame ir para allí, que nunca he ido. Cuando vine a ver allí, hay una mejor ofrenda. Y él fue. Y el otro predicador que él mandó para la otra iglesia también fue. Bueno, se acabó el culto, se comunicaron después de... Y él le preguntó, ¿cómo te fue? Me fue bien, Dios se glorificó y se movió. Y le pregunté, ¿y la honra cómo tuvo? Y él quien mandó al otro predicador le dijo, no, muchacho, esta gente es una batalla. Esta gente me saltaron con 3,000 pesos. Y cuando le preguntó al otro predicador, que lo mandó para la iglesia donde él había ido varias veces, le dije, ¿a ti cómo te fue? ¿Te di en 800 pesos? Dice, no, muchacho, me di en 5,500. Y ahí él me testificó y me dijo, ahí Dios me enseñó que tengo que ser diferente, que no puedo estar detrás de la ofrenda ni detrás de la dádiva, sino atrás de hacer su voluntad. Eso así. Para terminar, pastor, hay un pastor amigo un pastor quería invitarlo a una campaña, pero no tenía los recursos para honrarlo correctamente. Le dijo, no, pastor, no se preocupe, yo predico, no hay problema. El pastor terminó su campaña, 3 días de campaña, y cuando terminó la campaña, un impío dijo, pastor, ¿usted me puede facilitar su número de cuenta para yo darle una ofrenda? Dios mío. Yo, claro que sí. Cuando el pastor llegó a su casa, que abrió la cuenta de banco, ¿tú sabes de cuánto fue la ofrenda que ese inconverso le puso el pastor? Como dice el dominicano, medio melón. 500,000 pesos. 500,000 pesos. Le regaló. Porque Dios recompensa a quien lo hace genuino. Si él dice que no va porque no hay ofrenda, se pierde la bendición que Dios le tenía. Evidentemente. No podemos andar detrás de lo que alguien puede darnos, porque nuestra honra, quien nos suple, quien nos sustenta es Dios. Eso es así. Entonces no podemos movernos. Usted que está ahí, no se mueva por lo que alguien pueda darle. Dios es más grande. Lo que pasa es que hay una batalla, amado. Hay predicadores que sacan muebles fiados contando con ofrenda. Y sacan vehículos fiados contando con ofrenda. Eso tiene que ver con la educación financiera. Porque arrópate hasta donde la sábana te llegue. Gente que puede pagar 5,000 pesos de casa, pero para romper ojos, como decimos aquí en Dominicana, por el ego que portan, ellos también viven en una casa de 30,000 pesos sin poder pagarla. Ay, Dios mío. Entonces, para poder sustentar esa vida opulenta que proyectan en las redes sociales, hay que manipular y tirar la sábana en la campaña. Y vengan lo de 1,000, vengan lo de 500. Dios mío, esto está muy poderoso, pastor. Si alguien quiere comunicarse con usted, ¿cómo puede hacerlo? En nuestra plataforma estamos como Alexander Castillo en Facebook. Estamos como Pastor Alexander __ en Instagram. Y nos pueden contactar por allí. Okay. También tenemos nuestra página de diseño. No sé si sabes que también soy diseñador gráfico. Por gracia del Señor, el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, tener esa empresa propia. Diseños Eclesiásticos HD. Estamos allí en Facebook también y en Instagram. Así que usted que está ahí, que el Dios del cielo le bendiga. Pero antes recuerde suscribirse y compartir este contenido con más personas para que también sea bendecido. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.